Muy bien, ahora vamos a ver un poco, vamos a analizar un poco más las gráficas de las parábolas, pero esta vez viendo que puedo dibujar una parábola fácilmente en relación a otra a través del desplazamiento. Es decir, que a veces una parábola, por ejemplo, esta de acá, se puede mover acá y su ecuación va a ser muy parecida, entonces yo la voy a poder determinar directamente. Eso es lo que vamos a ver y para eso primero vamos a analizar un poco estas figuras. Casi no se alcanza a ver este último que es el que está más suave, pero bueno. Vamos paso a paso. Aquí, esta parábola que está de un color plomo oscuro tiene por ecuación 2x al cuadrado. La parábola celeste, esta sí es fácil de ver, tiene por ecuación x al cuadrado. Y esta otra parábola que está en plomo claro, que no se ve muy bien, tiene por ecuación un medio de x. Entonces, ¿qué es lo que vemos en común acá? ¿O qué es lo que vemos de diferente, mejor dicho? Pues de diferente sería el coeficiente que acompaña al x cuadrado, ¿no ve? Después por lo demás es la misma ecuación. Entonces, si el coeficiente cambia y nosotros vemos que la gráfica tiene un determinado cambio, nosotros podemos relacionar y decir, el coeficiente está cambiando, la gráfica está cambiando de esta forma, entonces ese coeficiente seguramente quiere decir esto. Entonces veremos, cuando el coeficiente es 2, la gráfica está así, como que bastante hacia arriba. Cuando el coeficiente es 1, como que está un poco más abierta. Como cuando es un medio, o sea, está bajando el valor del coeficiente, está más abierta todavía. Entonces de ahí nosotros podemos sacar una conclusión, que este coeficiente, que sería la a dentro de nuestra ecuación general, ese coeficiente determina qué tan cerrada o abierta va a estar la parábola. Si por ejemplo la ecuación fuera 5x al cuadrado, hemos visto que mientras más grande es este coeficiente, la parábola va a estar más cerrada todavía, o sea, va a ser probablemente una parábola así, de ese estilo, ¿no? Y si fuera al contrario, si fuera un coeficiente en decimales, 0,1 x al cuadrado, entonces eso me está diciendo que seguramente va a ser una parábola bastante abierta, tal vez sea algo así. Entonces, este coeficiente, el término a, lo que hace es determinar qué tan abierto o cerrado va a ser una parábola. Aquí tenemos una gráfica muy similar. En sí son las mismas ecuaciones, pero esta vez el coeficiente a de los tres va a ser negativo. Y eso ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Si el coeficiente a es negativo, entonces la parábola se va a abrir hacia abajo. Muy bien, entonces de acá nosotros podemos sacar una pequeña conclusión, que si nosotros tenemos una función en términos de x, acá este coeficiente a determina primero si es que es positivo o negativo, si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Primero y después, mientras más grande sea el valor, más cerrada va a ser la parábola. Entonces también nos determina, aquí podríamos ponerle la dirección. Le vamos a poner la dirección de la parábola. La dirección de la parábola que podría ser hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Según el signo, pero aparte de eso también va a determinar la apertura o abertura creo que es la abertura de la parábola, que podría ser más abierta si el término a es más pequeño o más cerrada si el término a es más grande. Entonces nosotros ya hemos encontrado en nuestra ecuación de segundo grado que si escribimos la ecuación completa sería eso, ¿verdad? Pero de momento no lo vamos a tocar. Hemos encontrado qué es lo que significa a. A, ese parámetro significa qué tan cerrada o abierta va a estar la parábola y también si es que va a ir hacia arriba o hacia abajo. Muy bien, seguiremos analizando estas gráficas y ahora vamos a ver estas tres que tenemos acá. Esta que es la plomo oscuro tiene por ecuación esto, x menos 2 todo elevado al cuadrado. La celeste tiene por ecuación x elevado al cuadrado. Y esta otra, la parábola plomo claro, que casi no se ve, tiene por ecuación x más 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas ecuaciones? Pues es el término que acompaña a x, ¿verdad? ¿Y cómo se manifiesta esto en la gráfica? Pues cuando el término que acompaña a x es un menos 2, la parábola, ¿qué es lo que ha hecho?
Si yo comparo las puntas, los vértices, se ha desplazado 2. Y cuando el término que acompaña a la parábola es más 2, o sea, al revés, ¿qué es lo que ha pasado con la parábola? Se ha desplazado a la izquierda en 2 unidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay un término, por ejemplo, yo creo una función, le voy a decir f de x, que va a ser x menos 4 al cuadrado. ¿Qué significa este menos 4? Que se desplaza a la derecha. Va a seguir siendo la misma parábola, pero desplazada 4 unidades a la derecha. Es decir, 1, 2, 3, 4. Su vértice va a estar ahí. Y aquí, más o menos así, aunque la gráfica no está muy bien, más o menos esa va a ser esta parábola. Entonces, como podemos ver, en relación a esta, yo puedo graficar esta otra. Y si es que fuera más 4, pues entonces la parábola se desplaza 4, pero a la izquierda. Y la parábola va a ser más o menos esta de ahí. Entonces, ¿qué es lo que significa? Este término que está acompañando al x para elevarse después al cuadrado, significa cuánto se desplaza la parábola hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, el desplazamiento horizontal, y nosotros le vamos a poner de esta forma. Nosotros vamos a poner x y le vamos a llamar h. Entonces, esto de acá significa el desplazamiento horizontal. Eso va a ser el desplazamiento horizontal, y el desplazamiento en sí va a ser lo contrario a este valor. Hemos visto que cuando este valor es menos 2, la parábola se desplaza 2 a la derecha, y cuando es más 2, se desplaza 2 a la izquierda, o sea, hasta el menos 2. En otras palabras, es lo contrario, o sea, si aquí es negativo, se desplaza hacia el lado derecho, hacia los positivos. Esto también sería cuánto va a ser el nuevo eje de simetría, ¿verdad? Aquí esto es menos 2, el eje de simetría es 2. Si esto es más 2, el eje de simetría es menos 2. Entonces aquí nosotros podemos definir algo, que el eje de simetría de la nueva parábola va a ser igual al contrario de esto, es decir, va a ser igual a h. Y aquí lo podemos ver, el contrario de menos 2 es 2, y ese es el nuevo eje de simetría, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí ya tenemos otra relación más entre las gráficas de una parábola. Vamos a seguir, analizaremos estas tres. La plomo oscuro primero me dice x cuadrado menos 3. La celeste x cuadrado, y la plomo claro x cuadrado más 3. Entonces, ¿cómo ha variado la gráfica de estas tres parábolas? Y primero, ¿qué es lo que está cambiando? Pues el coeficiente que está fuera del x cuadrado, ¿no ve? El término independiente, en otras palabras. Pues ese término independiente, como pueden ver, determina cuánto se va a mover en el eje y. Si aquí esto es menos 3, la parábola se movió 3 hacia abajo. Si esto es más 3, la parábola se movió 3 hacia arriba. Entonces, si yo pusiera, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado más 5, significa que mi parábola va a tener como vértice el punto 5. O sea, desde 0 se va a mover hasta 5. Y va a ser más o menos algo así. Entonces, vamos a escribir lo que acabamos de deducir. Y podemos decir que f de x va a ser igual a x cuadrado más un número independiente al que le vamos a llamar k. Y esto, entonces, el valor de k va a significar el desplazamiento vertical. O sea, cuánto se mueve hacia arriba o hacia abajo. Cuánto se mueve hacia arriba o hacia abajo. Muy bien, entonces eso sería. ¿Qué más podemos deducir? Pues ahora lo vamos a ver todo junto, y aquí nosotros tenemos una parábola, esta la original, cuya ecuación es x al cuadrado, y tenemos otra parábola, esta la plomo oscuro, que tiene unas variantes. Por un lado, el x que está antes de elevarse al cuadrado está acompañado por un menos 2. Significa que va a tener un desplazamiento horizontal de 2 unidades.
Y después el término independiente, que significa el desplazamiento vertical. Significa que después de esto va a tener un desplazamiento vertical de 3 unidades. Entonces el nuevo vértice está ahí, en el punto 2, 3. Y de ahí podemos deducir que el vértice de una parábola va a estar en el punto, a esto le hemos llamado H, y a esto le hemos llamado K, ¿verdad? Entonces el vértice va a estar en el punto HK. No, ese último no había que borrarlo. Y muy bien, entonces eso sería cómo analizar las parábolas. Nosotros vamos a hacer un pequeño resumen y ese resumen está acá. Nos dice que toda parábola se la puede, o ecuación de segundo grado, también se la puede escribir de esta forma que dice, que muestra acá, donde hay un término A. ¿Qué significa ese término A? ¿Cuánto se abre o se cierra una parábola y si es que va hacia arriba o hacia abajo? También va a haber un término H, que significa cuánto se va a desplazar la parábola a la derecha o a la izquierda, siguiendo el signo contrario de esto de acá, o sea, solamente H. Y va a haber un término K, que me dice cuánto se va a desplazar la parábola hacia arriba o hacia abajo. Y el vértice de la nueva parábola va a estar en el punto HK y el eje de simetría va a estar en el punto H. Eso ya lo hemos visto en la anterior hoja. Y pues aquí unos cuantos ejemplos antes de terminar el video. Tenemos una ecuación de segundo grado, esa de ahí, pero está escrita en esta forma. Esta es una forma de escribir la ecuación de segundo grado que la vamos a analizar un poco más en el siguiente video. Pero aquí ya viene escrito de esta forma. ¿Qué significa? El 2, como es positivo, me dice que la parábola se abre hacia arriba. Ahí está, porque A es mayor a 0. El 5 me dice que el eje de simetría va a estar ahí, sobre el 5, o sea, sobre lo contrario de esto. Si todo esto es menos 5, entonces el eje de simetría va a estar en 5. Y el 7 me dice, es el desplazamiento vertical, me dice cuánto va a ser la coordenada en Y de esta parábola. Muy bien, entonces yo puedo sacar toda esta información. El vértice está en 5, 7, basándome en estos dos. La parábola se abre hacia arriba y el eje de simetría está en 5. Aquí tengo otra parábola. El término A, porque el que acompaña al paréntesis, el término A, va a ser menos 1/2. Como es menor a 0, significa que la parábola se abre hacia abajo. Después, el eje de simetría va a ser lo contrario al menos 6, o sea, 6. Y el vértice se va a encontrar en un punto cuyas coordenadas van a ser justamente el eje de simetría, 6, y aparte este término de acá, que en esta ocasión es negativo. Muy bien, ahí está el vértice, y aquí hay dos ejemplos más que ustedes lo pueden analizar. El valor de A es positivo, me dice que la parábola se abre hacia arriba, el eje de simetría va a estar en el punto menos 4, y las coordenadas del vértice van a estar en menos 4 y menos 2. Ahí está. Y aquí también el valor de A menor a 0 me dice que la parábola se abre hacia abajo, eje de simetría lo contrario a eso, o sea, aquí está, menos 1/3, y el vértice va a ser en las coordenadas en X la misma que el eje de simetría, y en Y pues este valor de acá. Bien, espero que se haya entendido y no se preocupen, vamos a ver unos cuantos ejemplos más en los siguientes videos.